Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar la evolución del turno de partidos hasta la fecha clave, el punto de inflexión del desastre de 1898, así como la situación de las diferentes fuerzas marginadas por el sistema, prestando especial atención a la irrupción de los movimientos regionalistas y nacionalistas en España. Hasta 1898 se producen en España 10 elecciones. 6 concluyen con la victoria conservadora y 4 con la victoria liberal. El primer gobierno de Cánovas, conservador, tiene como objetivo asentar el sistema. En 1881 nace el primer gobierno liberal, que a modo de prueba va a intentar introducir el sufragio universal masculino en unas elecciones municipales, las de 1882. Entre 1884 y 1885 se va a desarrollar el segundo gobierno conservador, truncado por la muerte de Alfonso XII. En ese momento, y con el objetivo de que el sistema perviva, se firman los llamados Pactos del Pardo entre ambos partidos dinásticos. Obviamente el objetivo, ante la muerte de Alfonso XII, es garantizar la continuidad de la monarquía durante la regencia de María Cristina y hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII. Quizá el gobierno más importante sea el llamado Gobierno Largo de Sagasta entre 1885 y 1890. Se producen toda una serie de reformas, como por ejemplo la ley de asociaciones, que eliminaba la diferencia, la distinción entre partidos legales e ilegales. Se apuesta por la abolición de la esclavitud, con el objetivo de acabar de una vez por todas con el conflicto en Cuba. Se apuesta por los juicios conjurados, la elaboración de un nuevo código civil, reformas tanto en la Hacienda como en el Ejército, y quizá la ley más importante es la aparición de un nuevo sufragio de carácter universal y masculino, que será puesto en práctica en las elecciones generales de 1890. 5 millones de personas van a tener acceso al voto en un sistema fraudulento. Obviamente el objetivo es poner a prueba dicho sistema. A partir de 1890 los gobiernos comienzan a sucederse. Entre 1890 y el 92 tenemos un gobierno conservador, entre el 92 y el 95 uno liberal, y en 1895 Cánovas asume de nuevo la presidencia hasta su asesinato en 1897. Segundo gran punto de inflexión del sistema, ya que la restauración depende en exceso de la personalidad de sus líderes. A continuación vamos a analizar la situación de las diferentes fuerzas marginadas por el sistema. Comenzaríamos haciendo referencia al republicanismo. Obviamente la acción republicana ha decepcionado a muchos de sus seguidores, sobre todo tras la experiencia final que supuso la Primera República. Además, los diferentes gobiernos monárquicos se han dedicado en cuerpo y alma a reprimir a aquellos que manifestaran apoyo a dicha opción. Esto influye en que finalmente el republicanismo acabe dividiendo entre diferentes opciones. No obstante, la irrupción del PSOE en 1879 lo que va a provocar es una pérdida considerable de apoyos al republicanismo. Más interesante resulta la reconversión del carlismo en estos años. Recordad que en 1876 se produce la derrota del carlismo en la Tercera Guerra Carlista, y esto supone que Carlos de Borbón se vea obligado a abandonar el país. Esto provoca una grave crisis dentro del movimiento, y el carlismo se ve obligado a reconvertirse en un nuevo partido político que sea capaz, que tenga la oportunidad de presentarse a las elecciones. Esta renovación del carlismo aparece reflejada en la llamada Acta de Loredán,
en la cual se manifiestan los nuevos principios del carlismo. Es decir, el carlismo va a dejar de manifestarse a favor del antiguo régimen, va a aceptar, por tanto, el nuevo orden liberal, aunque, eso sí, van a mantener una serie de principios clásicos dentro del carlismo, como serían la apuesta por el catolicismo, el fuerismo o la oposición a la democracia. A partir de ese momento pues vendrán una serie de escisiones dentro del movimiento, ligadas sobre todo a una disputa religiosa que surge con el Vaticano. El Vaticano acaba acusando a Carlos de Borbón de cesarismo, es decir, de priorizar sus intereses a los del papado, y bueno, en fin, esta es un poco la situación en este momento del carlismo. Pero en este punto lo que nos interesa sobre todo es la situación de los nacionalismos y regionalismos en España. Cabe distinguir entre dos conceptos en este punto, el concepto regionalismo y el concepto nacionalismo. El regionalismo vendría a ser una doctrina política según la cual el gobierno de un Estado ha de prestar atención a la manera de ser y las aspiraciones de cada región. El regionalismo sobre todo hace referencia a aspiraciones de carácter económico. El nacionalismo, en cambio, es una ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, pues aspira a constituirse en un ente autónomo o bien en un Estado independiente. El nacionalismo pues presenta tres estadios: el estadio básicamente cultural, en el cual pues las personas que residen en una determinada región consideran que presentan una realidad sociohistórica característica a partir de elementos como la lengua o la religión. El segundo estadio sería la aspiración de convertirse en una nación, es decir, en ganar soberanía. Y finalmente el tercer estadio sería la aspiración de convertirse en un Estado, por lo tanto en un país soberano e independiente. En España el nacionalismo va a cobrar fuerza sobre todo en dos regiones, en Cataluña y en el País Vasco. En Cataluña el catalanismo nace como un movimiento cultural muy ligado al romanticismo, cuyo objetivo será recuperar la lengua y los rasgos de identidad catalanes. Este movimiento es la Renaixença. Este movimiento, este estadio cultural, aparece muy ligado a las aspiraciones de la burguesía industrial, que considera que el gobierno no defiende los intereses económicos de Cataluña, ya que ha dejado de apostar por políticas proteccionistas y se ha sumado a la corriente europea de apostar por el librecambismo. Inicialmente es un nacionalismo cultural, es decir, por lo tanto sería un nacionalismo de carácter regionalista, que va convirtiéndose poco a poco en un nacionalismo político, sobre todo a partir de 1880, cuando surgen dos corrientes: la corriente conservadora, representada por la Unión Catalanista, y la corriente progresista de carácter federalista, a la que pertenecía Valentí Almirall, considerado el padre del catalanismo político. Si hay un momento clave en esta época es la redacción de las bases de Manresa en el año 1882. En este documento, Cataluña pasa a ser considerada como una entidad política autónoma dentro de España, o al menos esa es la aspiración de los firmantes. En 1898, cuando el sistema de la restauración entra en crisis, dada la pérdida del mercado colonial y la oposición que va a manifestar la burguesía catalana a la reforma fiscal de 1899, pues todo ello va a favorecer el crecimiento del nacionalismo. En 1901 se crea el primer gran partido nacionalista catalán, que será la Lliga Regionalista, liderada por Prat de la Riba y Francesc Cambó, que se convertirá en el partido más votado en Cataluña a lo largo del primer tercio del siglo XX. En cuanto al nacionalismo vasco, de nuevo podemos decir que su origen está en el fuerismo, es decir, en la pérdida de los fueros después de la derrota final del carlismo. El nacionalismo vasco comienza como una corriente de carácter cultural que defiende la lengua y la tradición cultural vasca, que consideran amenazada por la llegada de inmigrantes procedentes de otras regiones de España, los llamados maquetos,
que se ven atraídos por el proceso de industrialización del País Vasco. Es un nacionalismo muy conservador, muy tradicionalista. Sabino Arana se va a convertir en su principal impulsor y van a defender pues, un nacionalismo basado en la etnia, en la defensa del euskera, la religión, la recuperación de los fueros, y va a cobrar mucha fuerza entre la pequeña burguesía vasca. En 1895 aparece el Partido Nacionalista Vasco, liderado por el propio Sabino Arana, que inicialmente se va a declarar un partido independentista, pero con los años acabará evolucionando hacia el autonomismo. Y concluimos el vídeo de hoy haciendo breve referencia a otros regionalismos y nacionalismos, como por ejemplo el galleguismo, que en estos años no pasa del estadio cultural a partir del desarrollo del llamado Resurdimento, el valencianismo, que también no pasa en estos años del movimiento cultural a partir de la creación de la Renaixença, o, por ejemplo, el andalucismo, que se va a considerar a sí mismo heredero de los movimientos republicanos federales y se va a situar al lado de las reivindicaciones de los jornaleros y, por lo tanto, en la defensa del reparto de tierras. Y con esto finalizamos el vídeo de hoy. Espero que os haya servido para entender un poco más sobre la evolución del sistema de la Restauración hasta el año 1898 y la irrupción de los diferentes nacionalismos y regionalismos en España. Un saludo.